buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a su canal Unisofi. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del jurista Emanuel Rosales. Bienvenido, Emanuel, muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Herrera Paredes. Un jurista con amplia experiencia, uno de los mejores juristas de México, a mi juicio. Ha recorrido gran parte de la carrera dentro del Poder Judicial de la Federación. Me parece que todas las categorías, ¿no? Actuario, secretario, magistrado de circuito, secretario de estudio y cuenta y abogado litigante, además con diversa obra jurídica en revistas, libros, diversas especialidades que ha cursado incluso con mención honorífica. Bienvenido, Emanuel, de nueva cuenta. Y queríamos hablar en esta ocasión, si nos das favor, porque sé que eres un conocedor, un experto en las cuestiones de control constitucional. Sabemos que en México, a raíz de las diversas reformas que ha habido ya desde 2011, 2008, desde antes que se vislumbraban, precisamente con el artículo 1 constitucional, en donde se observa la relevancia de nuestra constitución política, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la obligación, también según nuestro texto constitucional, de todas las autoridades de preservar y respetar nuestra Constitución y los derechos humanos. Existen diversos medios que todas las autoridades tienen obligación de respetarlos, pero cuando se infringe estos derechos humanos, cuando se infringe, se viola nuestra Constitución, se pueden recurrir a diversos medios, tanto no jurisdiccionales como jurisdiccionales. No jurisdiccionales, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus contrapartes de las entidades federativas, y jurisdiccionales, como lo serían el juicio de amparo, controversias constitucionales, acciones de constitucionalidad, juicio político, la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros. En este sentido, quisiéramos que nos hicieras favor de hablarnos de estos medios de control. Por ejemplo, el juicio de amparo. El juicio de amparo que, al decir de don Arturo Serrano Robles, ¿verdad?, tiene en la Constitución su meta, su origen y su fuente, es creado por nuestra propia Constitución, y es su meta porque la finalidad que con él se persigue es lograr el imperio de los mandatos constitucionales. Sigue siendo relevante el juicio de amparo, Manuel. ¿Podríamos partir por ahí, o qué sugieres tú para este estudio para el estudio de los medios de control constitucional? Bueno, yo creo que es conveniente partir de la idea de lo que es el control de la constitucionalidad. O sea, en el Estado existe una cantidad de actos que se emiten por las autoridades y también por particulares, y debemos partir de la premisa que no existe ningún acto que sea intrínsecamente válido. Ningún acto es válido por sí solo. Solamente son válidos en la medida en que se ajustan primero a las normas y en segundo término, pero en segundo término no porque sea el segundo lugar, sino porque es la norma mediata, no la norma inmediata, tienen que ajustarse a la Constitución. Entonces los actos tienen que ajustarse a la ley y a la norma suprema, que es la Constitución. Ningún acto es intrínsecamente válido, y como ningún acto es intrínsecamente válido, entonces es necesario que cuando se cuestione la validez, cuando se cuestione la constitucionalidad de un acto, exista un sistema que permita hacer una verificación, una revisión, con el motivo de entablar si existe correspondencia entre el acto de poder, que insisto puede ser no solamente del Estado, sino también de un particular, y su correspondencia con la Constitución. Evidentemente, cuando no exista esta correspondencia, pues tendrá que decretarse una anulación de este acto, que puede ser una nulidad que vaya de origen, desde el nacimiento del acto, que se reconozcan algunos efectos de ese acto,
que se decrete la nulidad de ese acto para efectos relativos. Y bueno, pues hay varios tipos de medios de control constitucional, hay muchos. El principio de supremacía constitucional sería el primero de ellos. El principio de supremacía constitucional, pues, parte de la base del intérprete de la norma, parte del intérprete de la norma. O sea, ni siquiera hay un mecanismo, está en la cabeza del operador de la norma jurídica, está en la interpretación de las normas, pero bueno, pues, a partir de ahí, básicamente, pues, después de que pasa por la cabeza del operador de la norma, si es necesario verificar la regularidad del acto constitucional con la norma suprema. Entonces, bueno, pues en México tenemos diversos mecanismos de control constitucional y el más importante de ellos efectivamente es el juicio de amparo, como mencionabas, que es un mecanismo de carácter jurisdiccional, pero también existen sistemas de control de la constitucionalidad no jurisdiccionales, como por ejemplo el juicio político, que no es un mecanismo de control jurisdiccional, es entablado por el Congreso de la Unión, es competencia del Congreso de la Unión, o las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pues tampoco son jurisdiccionales, es decir, una vez que se dicta la resolución, no existe un mecanismo de apremio, un mecanismo para hacer obligatorio el efecto de la resolución que se dicte. Las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos pues tienen ese valor, aunque ciertamente han ido ganando peso al momento en que han logrado a través de la reforma que se inicien, por ejemplo, los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, no deja de ser un mecanismo no jurisdiccional, sino ajeno precisamente a las fuentes, a los usos jurisdiccionales. Existe, por ejemplo, también mecanismos de control constitucional de carácter político. Por ejemplo, en Francia, antes de que una ley entre en vigor, es revisada por el Consejo Constitucional francés, que es una parte del Consejo de Estado, y pues ahí se practica el control previo. Es un control que no se hace en sede judicial, es un control político. En México también tuvimos al Supremo Poder Conservador, en aquella Constitución Centralista Mexicana de 1836, que estaba integrado por 5 individuos y que tenía, entre otras, la facultad de declarar la nulidad de las leyes, así como de los actos de autoridad, pero pues su ejercicio era oficioso. También el Senado de la República tiene una facultad prevista en el texto constitucional para resolver diferencias entre estados. Esos son mecanismos, es otro mecanismo de control constitucional de carácter político. No es jurisdiccional porque no se va ante un tribunal, no se sigue un proceso, no se dicta una sentencia. Una negociación de facto entre diferentes estados, entre diferentes órganos de gobierno, para efectos prácticos también podría ser un sistema de control constitucional, si se estableciera una mediación o algún mecanismo alternativo de solución de conflictos. Pero bueno, los mecanismos de control constitucional por antonomasia y los que están reconocidos en el orden jurídico mexicano, pues los que son por antonomasia, pues son, como ya dijimos, el juicio de amparo. Dentro del juicio de amparo, la declaratoria general de inconstitucionalidad, que también participa de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad. El juicio de amparo, la controversia y la acción de inconstitucionalidad, el juicio de amparo y la controversia son juicios
La acción de inconstitucionalidad, más que ser un juicio, pues es un proceso que tiene características jurisdiccionales. En el juicio de amparo, pues si existe un fallo reiterado en 5 ocasiones que declare la inconstitucionalidad de la ley, se puede iniciar el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Y también existen declaratorias generales de inconstitucionalidad cuando se trata de las sentencias que se dictan en controversia constitucional o en acciones de inconstitucionalidad aprobadas por cuando menos 8 votos de los ministros del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de esa declaratoria, a esa declaratoria general de inconstitucionalidad también se le han llamado declaratoria de invalidez, que a veces tiene efectos generales, a veces tiene efectos relativos. Pero bueno, pues esos son los 3 procedimientos jurisdiccionales por antonomasia del Poder Judicial de la Federación: el amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad. Al lado de ellas tenemos otro no jurisdiccional, que son las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las que ya esbozamos algo. Y tenemos, además de la jurisdiccional y de los mecanismos no jurisdiccionales, vamos a decirlo así, típicos, que son los ya mencionados, tenemos además tenemos medios de control constitucional especiales, como es el medio de control constitucional en materia electoral, que son básicamente el juicio de revisión constitucional y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que es un mecanismo similar al amparo, pero exclusivamente en materia electoral. Y otro que pues no es tan frecuente, que también es especial, pues vendría a ser el juicio político, que podríamos también equipararlo con los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. O sea, realmente el juicio político es un procedimiento especial en materia de responsabilidades de servidores públicos de alto nivel. El ministro González Bustamante, en un antiguo libro muy interesante, se llamaba El proceso contra funcionarios judiciales de alto rango y el fuero constitucional, me parece que se llamaba un libro de un antiguo editorial Botas. El juicio político es el procedimiento de responsabilidades que se sigue de manera especial respecto de los servidores públicos que se mencionan en la Constitución, y pues solamente concluye con la destitución o la inhabilitación del servidor público. Se sigue principal, y bueno, pues hay que distinguir entre el retiro de inmunidad de ciertos servidores públicos y el juicio político propiamente dicho, el famoso impeachment que existe en Estados Unidos, que es un procedimiento pues que se sigue al presidente de la República y a servidores públicos de alto rango. ¿Sí? Está previsto en los artículos 108, 109, 110, 111 de la Constitución. Básicamente así es como estarían, digamos, esquematizados nuestros sistemas de control constitucional en México. Muchas gracias. Esto en general se podría dar un esquema en lo general. No solo básicamente, sino que creo que son los que son, no falta otro a nivel de jurisdicción y de los que conoce el Poder Judicial de la Federación y el Congreso de la Unión en su caso, ¿no? Sí. Quizá podríamos agregar el juicio contencioso administrativo, que puede llevarse a nivel estatal o a nivel federal por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a nivel de los estados por los tribunales de lo contencioso administrativo o algunos tribunales administrativos peculiares que existen en algunos estados de la República. Los mecanismos de control constitucional local, existen sistemas de control constitucional local como pasa en Chiapas, en Veracruz, en Coahuila,
que son estados que tienen mecanismos de control constitucional local, porque principalmente que sustituyen a la controversia constitucional, porque la controversia constitucional, que es de la competencia de la Suprema Corte, pues solamente conoce de controversias entre órganos de la federación, entre la federación y estados, entre estado y otro estado, entre municipios de diferentes estados, entre municipios y su poder y sus poderes locales, ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales autónomos. Pero curiosamente, al hacerse un repaso de las diferentes hipótesis de procedencia de la controversia constitucional que están previstas en el artículo 105 de la Constitución, en la fracción primera, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que no existe la posibilidad de ir a la Corte a plantear una controversia constitucional entre municipio y municipio de un mismo estado. Entonces, frente a esa carencia, pues algunos estados tienen mecanismos de control constitucional local. Algunos también tienen amparo local. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, existe una sala constitucional ante la cual pueden plantearse aspectos específicos de juicio de amparo local por violaciones muy específicas. Es un juicio muy sencillo, nada más que, bueno, pues las violaciones están muy determinadas, muy establecidas en la ley orgánica de este tribunal constitucional local de la Ciudad de México. En Veracruz también hay un amparo local para ciertos actos. En fin, yo creo que esos serían los complementos, ¿no? Los complementos. Incluso hay algunas salas constitucionales en esos propios tribunales, ¿no? Hay locales, salas constitucionales y tribunales constitucionales sí. Locales. Así es, Veracruz fue de los primeros, me parece que también. Sí es, Veracruz fue uno de los primeros. Veracruz fue de los primeros. Bueno, Manuel, nos diste un panorama general muy amplio. Sí, aquí hemos pensado en esta ocasión, siempre acostumbramos a hacer entrevistas de una sola vez, pero en esta ocasión vamos a dividirla en varias partes, pues para que el público lo conozca, sobre todo para gentes no versadas muchas veces en el derecho, no solo abogados, no solo personas que estudian maestría, etcétera, sino personas común y corriente. Que nos hicieras favor de explicarnos, por ejemplo, inicialmente, hasta donde gustes, ¿verdad? ¿Qué sería, por ejemplo, en relación al juicio de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, la cuestión de ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Juicio político, y pues hasta donde gustes llegar, creo que sería un esquema en general que lo hiciéramos así en diversas partes. Encantado. Pues te lo agradezco mucho. Entonces, continuemos.